Hoy tenemos el gusto de tener como invitado al profesor Rubén Burgos Jiménez, quien es pedagogo y doctor en ciencias de la educación, enseña en la Universidad de Granada, España, y ha sido galardonado con el Premio Jóvenes Investigadores de Pedagogía Social del 2022 y con el Premio Nacional de Investigación Victoria Kent de 2021. Él es uno de los investigadores del proyecto Transmigrar y nos va a hablar hoy acerca de las prácticas socioeducativas y pedagógicas a través del arte, transformación social y cuidado en contextos de vulnerabilidad y migración. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Rubén. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, te Gracias. doy la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, quiero agradecer al Proyecto Transmigrar, a la Universidad de Antioquia y en especial al profesor Agustín por poder invitarme a este seminario. Es todo un placer para mí poder compartir esta experiencia y compartir estas 2 horitas de charla y de conversación. Voy a compartir unas diapositivas que preparé. A ver, voy a compartirla con sonido también, que tengo unas imágenes y unos vídeos que quiero compartir. Vale, creo que ya se está viendo. Listo. Y bueno, pues voy a empezar este seminario. Y bueno, como bien me ha presentado el profesor Agustín, soy Rubén Burgos de la Universidad de Granada. Quiero aclarar que soy pedagogo y doctor en ciencias de la educación, o sea que mi especialidad no es el arte, pero sí que he estado vinculado al proyecto Transmigrar y hemos podido estar durante todos estos años ligados a estos talleres artísticos, todas estas experiencias artísticas, de un equipo multidisciplinar. Entonces, pues me gustaría enfocar este seminario en, en ese potencial, esa capacidad que puede tener las prácticas artísticas desde un punto de vista pedagógico y social para la transformación, para esa transformación y ese cuidado en contextos de migración, en contextos de vulnerabilidad, de violencia. Entonces, quiero resaltar ese potencial que tiene pedagógico para conseguir la transformación social. Entonces, pues bueno, durante esta voy a intentar acabar 20 minutitos, media hora antes para también dejar un turno de palabras, de debate, de diálogo y que podamos conversar. Entonces, me gustaría organizar este seminario con, bueno, primero presentar brevemente el proyecto Transmigrar, que creo que muchos de acá pueden conocerlo, un poquito de qué características tiene, qué fenómenos o elementos tiene desde el punto de vista también social, algunos conceptos o elementos que están presentes. No entran mucho desde la perspectiva académica, que no es tampoco el objetivo de este seminario, sino también desde esta parte más práctica. Luego me gustaría compartir con todos ustedes mi experiencia en 4 talleres que he podido disfrutar estos años, qué hicimos, qué objetivos había, qué pasó, qué se consiguió, qué acciones o elementos también fueron importantes. Y para acabar también, 2 experiencias que están fuera de Transmigrar, pero que son similares y que creo que pueden dar también una serie de pautas también para propuestas de futuro, líneas de futuro. Eso va a ser un poquito la organización que voy a seguir en este seminario. Y bueno, para quien le interese lo que se comente, muchas de las cosas que voy a comentar pues se han conseguido publicar o están en proceso de publicación, por eso he dejado aquí mis perfiles en redes académicas, por si alguien quiere consultar muchos de los conceptos, de las experiencias que voy a hablar, ya que están documentadas y podéis consultarlas. Y también mi correo, por si de pronto alguien quisiera contactarme, consultar cualquier cosa, lo que sea, que también dejo mis datos de contacto. Dicho eso, siempre me gusta empezar todos mis seminarios, todas mis conversaciones con una frase de María Montessori, la cual, bueno, fue una profesional muy reconocida, muy importante en el mundo de la pedagogía,
de Italia, ella es italiana, que comenta que la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Es una frase con la que me gusta empezar porque creo que le da un significado muy importante a lo que es la pedagogía social, ¿no? Que es un componente muy importante que vamos a tener en este seminario, ese potencial que tienen las artes con la pedagogía social. Entonces, la profesora María Montessori decía que es agitar la vida, pero a la vez dejarla libre para que se desarrolle. No sé si alguien en sala, no sé si tenemos la posibilidad de que alguien pueda participar, por si nos quiere comentar qué le despierta esta frase, que puede intuir o qué reflexión le genera esta frase de María Montessori. Ya vamos a pasar la palabra. Sí, ¿Ya se está viendo aquí? O sea, un momento que tenemos un asunto técnico. sí. Sí, es muy difícil cambiarla. ¿Ya? No, no, pues. No, sí. Creo que sí. Cierto. Ahí me veo. Hola, bueno, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí, Bueno, yo siento como que la frase para mí me hace como entender que la educación es como un medio que nos proporciona como herramientas, pero como que no nos condiciona. O sea, es abierto a nosotros como esa información que nos están dando, cómo la desarrollamos, la interpretamos y qué hacemos con ella. O sea, como que no es algo que nos limita. muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguien más, si no, vale, puedo continuar. Muy bien, pues muy parecido a... Comparto esa opinión. Sí, yo lo veo también que es como que la verdadera pedagogía social, con ese carácter social, nos da herramientas, nos despierta esa reflexión, ¿no? Nos agita, nos provoca una transformación, pero a la vez no, tampoco nos lleva de un lado a otro, tampoco nos marca el camino, simplemente nos provoca esa transformación para que nosotros mismos nos deje libre, nosotros mismos podamos afrontar nuestro camino y tomar nuestras decisiones. O sea, la verdadera pedagogía social no nos da la respuesta, sino nos da esa herramienta, esa transformación para que lleguemos a nuestras propias respuestas, a nuestro propio camino para desarrollar. Y eso es un poco, viene muy bien en este seminario porque es un poco también lo que se busca con la transformación de los talleres del proyecto Transmigrar, ¿no? A través de prácticas artísticas, de performance, agitar la vida, provocar una transformación, un cambio en ese grupo con el que estamos trabajando, para que una vez que se acabe todo este proceso, tengan las herramientas para poder conseguir todas las metas y todas las decisiones que tengan que tomar y afrontar las posibles dificultades del día a día. Una frase que viene muy bien de María Montessori, que aunque trabajaba con infancia, venía, la utilizo siempre porque en cualquier contexto de vulnerabilidad o de práctica social eh, también se puede utilizar. Voy a seguir. Entonces, claro, yo voy a hablar mucho durante la diapositiva, ¿no? Tirando sobre mi formación, sobre social, educación social, pedagogía social, prácticas sociales, transformación social. Si es complicado pedir la palabra, pues no puedo continuar yo, pero siempre me gusta también preguntar que cuando hablamos de educación social o acción social, ¿qué quiere decir esa palabra social, ese apellido que le ponemos a estos términos? ¿Qué creéis que puede añadir? No sé si el profesor Agustín considera que es un poco complicado ir pidiendo la palabra, podemos dejarlo para el final y yo puedo hacer de una toda esta conversación. No, 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 no hay ningún problema. Vale, vale, perfecto. Y también quienes están conectadas y conectados pueden a través del chat hacer sus preguntas
Veo que está Mariluz Salazar, bienvenida. Bueno, ahí ya se está, tenemos tanto personas virtualmente como presencialmente, entonces, sin problema. Perfecto, pues si alguien me quiere decir cuando hablamos de acciones sociales, transformación social, educación social, ¿qué añade esa palabra social? Aquí el público dice que porfa nos expliques. Vale, vamos a concebir este apellido, como me gusta a mí llamarlo, este apellido que siempre usamos de social, en pedagogía, en educación, en las naciones, ya que es un elemento que gira en torno a la sociedad. Es todo ese elemento, esa práctica, esa educación, esa pedagogía que nace por y para la sociedad. Como vemos en este esquemita, es por la sociedad, en la sociedad, con la sociedad, desde la sociedad y para la sociedad. La sociedad es el centro de esa práctica, de esa educación. Por tanto, cuando añadimos esa palabra, educación social, tiene que ser sensible, adaptada y enfocada, es decir, tiene que estar de acuerdo a las características de la sociedad, de acuerdo a sus necesidades, con unos objetivos que sean para ellos. Entonces, es esa práctica que no se enfoca en, a diferencia de educación a secas, que puede ser algo escolar, sino esto es para la sociedad y desde la sociedad. Entonces, por eso vamos a hablar de transformaciones sociales, de prácticas sociales, ¿no? Utilizamos ese apellido. Muy importante también tener en cuenta las necesidades del ser humano. Siempre esa práctica social tiene que trabajar para desarrollar o de acuerdo a alguna de las necesidades del ser humano. Aquí tenemos la famosa pirámide de Maslow, donde se clasifican un poco desde lo más básico hasta lo menos básico, pero que son necesidades del ser humano. Siempre cuando desarrollemos algún taller o alguna práctica, alguna estrategia pedagógica que queremos que sea social, pues tenemos que plantearnos, ¿estamos trabajando alguna de estas necesidades? También es importante la jerarquía, porque lo mismo trabajamos una necesidad que es menos importante y nos estamos olvidando de una más básica, sobre todo en contextos de vulnerabilidad, donde muchas veces esta población van a necesitar esas necesidades fisiológicas básicas, ¿no? Esa alimentación, esa salud. Lo vamos a ver como a lo largo de los talleres vamos a tener en cuenta estas necesidades, ¿no? Pues necesidades de alimentación, de recursos, etcétera. Entonces también cuando algún elemento decimos que es social, una práctica, una acción, tenemos que tener en cuenta que trabaja una necesidad. También tener en cuenta esta jerarquía, ¿no? Empezamos desde lo más básico, necesidades básicas de alimentación, etcétera, luego de seguridad, ¿no? Sentirse seguro con una vivienda, un empleo estable, necesidades ya sociales o de convivencia, ¿no? Ese comunitario, ese ámbito más comunitario, necesidades ya de autoestima, esa confianza, respeto, y ya por último tenemos la de autorrealización, ¿no? De sentirse pues, satisfecho con su desarrollo potencial, desarrollo profesional, etcétera. Estas son un poco esa clasificación que hace la pirámide de necesidades. Luego también quiero resaltar cuáles son los pilares de la educación, los pilares para que algo sea pedagógico, algo sea educativo, algo provoque un desarrollo. De acuerdo con el informe de Delors, que se publicó en el 96 por la UNESCO, ¿no? En muchas de sus conferencias y reuniones hicieron este informe y decían que la educación no solamente es aprender a conocer, sino aprender algo teórico, también es aprender a hacer, aprender una práctica, un ejercicio, aprender a convivir, donde ahí entra también lo social, lo comunitario, y aprender a ser, donde también entra lo individual, los valores eh, y todos los aspectos que forman la identidad de una persona. Entonces, también cuando hablamos de prácticas pedagógicas, sociales, etcétera, tenemos que tener en cuenta que se trabajen estos cuatro ámbitos, no solamente lo teórico, también lo práctico, lo sociocomunitario y ya lo individual, valores, pensamientos, etcétera. Todo esto lo vamos a ver reflejado en el proyecto Transmigrar, cómo a través de los talleres artísticos vamos trabajando muchos de estos ámbitos y se va haciendo un proceso multidisciplinar, ¿no? Multidimensional
de las diferentes dimensiones que forman un proceso pedagógico, un proceso de transformación, que es lo que vamos a buscar en el propio proyecto. Así Bien, paso a... Sí, me parece muy interesante. sí, Ahora, cuando acabas de mostrar la pirámide de necesidades básicas de Maslow, porque uno la ve y dice, caramba, los migrantes realmente desde las necesidades fisiológicas más básicas, o sea, tienen vulnerabilidades, o sea, está también vulnerado su necesidad de seguridad, las necesidades sociales, porque llegan a un lugar donde no tienen redes de apoyo, sus necesidades de autoestima, por supuesto, y también las de autorrealización. O sea, cuando vemos esta pirámide, a mí me impresiona, porque claro, conocemos esta pirámide desde hace mucho tiempo, pero yo nunca la había visto desde la perspectiva de la población migrante y decimos, uy, o sea, qué fuerte que la población migrante realmente tiene vulnerabilidad en todos estos niveles. Quería hacer ese comentario solamente. sí. Correcto, y muchas veces cuando pase a hablar de los talleres vamos a ver cómo un taller se enfoca, por ejemplo, en trabajar necesidades de autoestima y durante el desarrollo vamos a ver que la población de migrantes con los que trabajamos no tienen cubierta la básica, la fisiológica, y quizás es importante incorporar alimentación durante los talleres, recursos económicos para que puedan tener transporte o seguridad, quizás darle un apoyo para conseguir empleo. Muchas veces, pues, tenemos, como bien ha dicho el profesor, tenemos asumida esta pirámide que se conoce que es algo básico en el mundo también académico, pero muchas veces se nos olvida de que, bueno, pues nos enfocamos en una necesidad de autoestima que está bastante alta en la jerarquía y nos damos por hecho que se nos olvida la A y la B, que también en estos casos de vulnerabilidad, en muchos casos extrema también, pues no está siendo cubierta. Entonces, quizás hay que girar un poquito esa acción nuestra a trabajar estas necesidades que son más básicas. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco cómo pueden coexistir diferentes necesidades. Sobre todo en un par de diapositivas hablaré del concepto de vulnerabilidad y sus diferentes elementos. Bueno, pues así se presenta el proyecto Transmigrar, un proyecto de la convocatoria de Horizonte 2020 de la Unión Europea. Creo que ya muchos y muchas lo conoceréis, no me voy a detener mucho, pero lo lidera Toulouse y bueno, pues colaboran diferentes países. Nos encontramos Francia, España, Dinamarca, Colombia y un invitado especial de México. No tanto como una universidad, sino tenemos un colaborador invitado de México. Entonces vemos que es un proyecto bastante grande, internacional, que tiene un objetivo claro, que es transformar la vulnerabilidad de la población migrante a través del arte. De ahí viene su nombre, transmigrar, ¿no? La transformación de la migración con el arte. Para ello, bueno, se basa en esa perspectiva de trabajo que es la investigación, creación aplicada, ¿no? Investigamos a través de la creación, en este caso de talleres artísticos, aplicados a una población concreta, que es la población migrante. Entonces, todo gira en torno a talleres artísticos. Se van a trabajar unos talleres artísticos con personas migrantes donde se van a investigar para ver fortalezas y debilidades con el objetivo de una transformación social, que es lo que se busca, y luego tras ese análisis se van a hacer como unos protocolos, una serie de ítems, de guías, para poder mejorar esos talleres y hacer como los pasos a seguir para conseguir un taller artístico que mejore la transformación social de las personas migrantes. Este es el proyecto, tiene página web, tiene redes, podéis buscarlo y bastante importante, está ya acabando. Nos encontramos, si no en el último mes, los últimos meses ya para cerrarlo. Ya tenemos todo un proceso de análisis, de experiencia, de taller y tal. Y, y me gustaría acercar cómo ha sido mi perspectiva, no como artista, que es el foco principal del taller, sino como pedagogo y todo este proceso, pues ya de educación social, transformación, etcétera. Primero sí que quiero presentar a Armand, ¿no? Aún de una manera más informal, que es un poco la mascota, que en redes tiene un pequeño vídeo de nada, no llega ni al minuto, donde presenta el proyecto. Hola, soy Armand MacLeod y participo en el programa Transmigrarts sobre arte y migración. En todo el mundo el número de migrantes no para de crecer y yo estoy convencido que el arte puede transformar y mejorar sus vidas.
Por eso es que estoy haciendo esta investigación sobre personas migrantes para entender mejor su vulnerabilidad. Sígueme a través de mis redes sociales, participe y comparte conmigo esta apasionante aventura. Pues este Salman, ¿no? De manera informal es un poco la mascota, ¿no? Del proyecto que guía un poco las redes sociales y con ello podemos ver eh, el objetivo que tiene este proyecto. Particularidades de este proyecto, se juntan tres elementos. Tenemos lo artístico, ¿no? Lo que es lo principal, ese eje principal, que son los talleres artísticos, con lo pedagógico y lo psicosocial, ¿vale? Trabajamos en contextos de vulnerabilidad y de migración. Entonces, trabajamos con eh, un equipo, un grupo humano con unas características determinadas y muy sensibles. Entonces va a entrar la psicología, el ámbito social, van a entrar con un componente muy fuerte, también lo pedagógico, porque el objetivo final es una transformación, que haya un cambio y que puedan mejorar su calidad de vida. Entonces, como vemos, es muy complejo, ¿no? A diferencia de cuando uno lo lee por primera vez y dice, bueno, pues uno está de tal, es bastante complejo y por eso tenemos un equipo multidisciplinar. Tenemos diferentes profesionales implicados, artistas, psicólogos, pedagogos, educadores sociales, etcétera, bastante implicados en este proyecto, un equipo, como ya hemos visto, con muchos países, etcétera, y que creo que es un acierto, a diferencia de lo que puede parecer al principio, que tenemos diferentes metodologías y perspectivas y que puede provocar una falta de entendimiento, creo que ha sido un acierto y que ha hecho este proyecto muy rico, porque así han podido confluir diferentes técnicas, maneras de analizar, de presentar y se ha conseguido pues, abordar diversas realidades, diversos enfoques, metodologías, técnicas y, y bueno, hacer un trabajo comunitario. Ya veremos al final, ya no solo de transformación de las personas migrantes, sino del propio equipo. Ahora, al final sí que le dedico una diapositiva a esa reflexión sobre que la transformación no es solamente unidireccional. Bueno, siguiendo un poquito con esto, antes de pasar a la experiencia, quiero reflexionar un poquito sobre algunos elementos o fenómenos que van a estar presentes en los talleres, ¿no? Por la complejidad del proyecto. Esta puede ser la parte un poco más teórica, la voy a intentar hacer más amena para que no sea como un seminario muy académico. Primero es hablar de la migración. Me gustaría dedicarle un poquito a hablar de la migración, que es el protagonista del proyecto. Lo vamos a entender como un fenómeno humano. La migración se puede entender también como un fenómeno demográfico, fenómeno geográfico, pero en este proyecto lo vamos a entender como ese fenómeno humano, ese fenómeno que entra dentro de las dimensiones humanas. Ya sabemos dónde hay un movimiento, un desplazamiento que conlleva que se altere, haya alteraciones en la vida de una persona, en las dimensiones. Van a haber alteraciones o cambios en su dimensión económica, social, cultural, emocional, familiar, etcétera, educativa también puede ser. Y en diversas dimensiones hay un cambio, se puede decir, en toda su vida, a diferentes niveles, por este movimiento. También hay diferentes tipos de migración. Hay que tener en cuenta que hay muchas maneras de concebir la migración. Tenemos la internacional, se desplaza de un país a otro. La interna también. Muchas veces eh, depende de qué autor, de qué enfoque llevemos, podemos considerar migración si vamos desde una parte del país a otra. Si todo esto conlleva alteraciones en la vida de una persona, económica, social, cultural, etcétera, puede considerarse también migración. Luego tenemos las intergeneracionales, es decir, mm, un hijo o una hija que ha nacido en un país, pero que proviene de una madre o de un padre, abuelo, abuela, que ha migrado. Entonces también tiene ciertas alteraciones, pues ya que proviene de una cultura que no es la que está presente en su localización actual, ¿no? Todavía una alteración económica que se va arrastrando, unas alteraciones emocionales, etcétera. Tenemos la forzada por diversas razones, conflicto armado, etcétera. También tenemos otro tipo de situaciones como refugiados y tal. Hay muchos tipos y bueno, pues esto requiere que hay que conocerlo, hay que reflexionar y que va a llevar diferentes características o necesidades. Muy importante también, como ha comentado el profesor Agustín antes, que debido a estas alteraciones va a haber riesgo de vulnerabilidad. Ahora veremos qué quiere decir este concepto, pero nos encontramos con un grupo, una población que puede tener una convivencia hostil, pueden sentirse rechazados, pueden tener estigmas, pueden tener estereotipos.
precariedad económica, laboral, ¿no? Conflicto para encontrar trabajo con unas condiciones dignas, para que se respeten sus derechos, sus deberes, desequilibrios emocionales, ¿no? Problemas con cómo se encuentran, su bienestar emocional, etcétera. Tenemos problemas sobre todo de convivencia, de no encontrarse adaptados. Sin embargo, pues se tiene la necesidad de que se reconozcan sus derechos humanos. Ahí es donde entra el deber, ¿no? del Estado, el deber de los profesionales dedicados al desarrollo humano para que creen intervenciones sociales, ¿no? Ese apellido que hemos comentado antes, que estén adaptadas a sus distintas situaciones, ¿no? Para trabajar pues esa autonomía, resolución de conflictos, desarrollo y también muy importante en el mundo actual que estamos, generar procesos de paz, generar una educación para la paz o una transformación que genere estos tipos de procesos, ¿no? Que mejoren la convivencia, la integración. Entonces, es un cambio social complejo y que en muchas ocasiones no es solamente trabajar con las personas migrantes, también con el entorno, con el territorio, ¿no? Para generar esos procesos de paz, ese desarrollo comunitario. Es un poquito la migración como fenómeno humano. Si alguien, aunque al final de un turno de reflexión o de debate, si alguien quiere matizar o ir comentando algo durante la presentación, pues puede intervenir. Y recuerdo para quienes se están conectando en este momento que también lo pueden hacer a través del chat. Entonces tenemos el chat abierto para quienes están conectados remotamente. Y quienes están en sala, pues levantan la mano y seguimos con esta conversación. Gracias, Rubén. Muy bien. Luego, muy ligado a la migración, vamos a encontrar situaciones de violencia. Hemos encontrado situaciones de grupos que o sufren o tienen historias de violencia. Un término que es muy complejo y a la vez muy usado en el día a día. Entonces, sí que quiero animar a que alguien me diga qué entiende por violencia. Algo que hablamos mucho en el día a día. ¿Cómo podemos definir la violencia? Hola. Ya, ya se escuchan. Sí, Hola, sí. No sé, yo entiendo por violencia como una forma como de agresión directa a la dignidad de la persona, pues en muchos aspectos mental, corporal, emocional. Eso es lo que yo entiendo como una forma de agresión directa o indirecta. muy bien. Muchas gracias. Muy acertado con lo que iba a decir ahora mismo, así que agradezco la intervención. Es un término que tiene un origen, y, vamos, que ha estado presente prácticamente en toda la historia de la humanidad, entonces vamos a encontrar muchas definiciones a lo largo de la historia. Voy a destacar una del 94 que dice que es, como bien ha comentado la compañera, es infringir un dolor a una persona, un sufrimiento, un dolor, herir a una persona por obra de alguien que sabe que está haciendo estos efectos. Es decir, una persona que es consciente de que su acción va a generar algún tipo de daño. ¿Vale? Eso es lo que diferencia a este autor, Aróstegui, sobre la violencia. Es verdad que la violencia ha marcado pues, procesos históricos, ¿no? Conocemos la historia de la humanidad, cómo se hablan de guerras o de situaciones de violencia, ha provocado cambios en la sociedad, para un lado o para otro, para generar procesos de paz. Entonces es un fenómeno que está muy presente en toda la historia de la humanidad. También se diferencia con la agresión animal, es decir, la violencia es algo propio del ser humano, de un humano que es consciente de que le va a hacer algún dolor a otra persona, a diferencia de una agresión animal, donde, bueno, entran otros factores más de instinto, etcétera, también de la ecológica o de la naturaleza, es decir, de fenómenos ya propios de la naturaleza. La violencia es algo humano. Entonces, con todo ello podemos mm, concebirla como esa situación donde hay una dominación, una opresión para, bueno, generar un malestar a un ser humano y, como bien ha comentado la compañera, vulnerar sus derechos y su dignidad. ¿Por qué es importante hablar de la violencia? Bueno, también
comentar que hay muchos tipos también, ya no solamente la física, que puede ser la que más se nos venga a la cabeza, también política social, muy importante en este contexto, armada, emocional, sexual, económica, institucional, de género, que es la más importante. ¿Por qué estoy hablando de violencia? Porque en todo el proyecto hemos encontrado gente que sufre violencia, violencia de género. O sea, por ejemplo, el taller que lideró el profesor Agustín, que en unos minutos pasaré a hablar de ello, encontramos participantes con violencia de género, violencia política, social y violencia armada, víctimas también de este tipo de violencia, habían perdido algún familiar, habían sido eh, violentadas en su historia de vida. Entonces, que no es solamente la física, sino que estamos hablando de grupos de población con una historia en el que probablemente convivan incluso más de un tipo de violencia, incluso tres, cuatro o varios. Violencia emocional, por supuesto. Entonces, hay que tenerlo presente también cuando se trabaja con ciertos grupos humanos, y en este caso con población migrante con riesgo de vulnerabilidad. Pues, ¿cómo vamos a entender la vulnerabilidad? También un término que se está muy usado últimamente también en el campo académico. Es esa fragilidad, esa condición de fragilidad del ser humano para ser herido y violentado. Es decir, es un riesgo. Una persona es vulnerable porque tiene riesgo de recibir violencia, tiene riesgo de ser herido. También una persona es vulnerable cuando no tiene las habilidades o los recursos para anteponerse a esta dificultad o este riesgo de ser herido. Se encuentra en un espacio, es algo, sí que quiero resaltar que es algo contextual, es algo que depende del contexto. No significa que yo mañana ya soy vulnerable y ya me quedo vulnerable, no, depende del contexto. Yo puedo ser vulnerable en este momento porque en este lugar, en este momento, en esta situación, no tengo la capacidad para enfrentarme a una situación que me está generando un malestar, pero en otra situación, en otro contexto dado, puedo no ser vulnerable porque aquí sí tengo ya mi habilidad o mis recursos. Entonces es algo contextual, no es una etiqueta que siempre va a estar ahí o que siempre ha estado. Los autores diferencian dos tipos de vulnerabilidad. La antropológica, que es algo propio del ser humano, es decir, soy vulnerable porque tengo el riesgo de contraer una enfermedad, de que tenga un accidente por la calle, etcétera. Esa vulnerabilidad no es la que vamos a trabajar, sino es la social, la vulnerabilidad social, que es soy vulnerable porque pertenezco a un grupo determinado, a una comunidad determinado, que en ese contexto es vulnerable. En este caso, población migrante, ¿no? Soy una población migrante que en un contexto determinado, en una situación determinada, en un territorio, tengo riesgo de vulnerabilidad porque no tengo las herramientas para afrontar dificultades que tengo en mi día a día, ¿no? Pues podemos verlo, por ejemplo, en el caso de España, tenemos también mucha migración de africana que, bueno, debido también a muchos estereotipos y situaciones de racismo, se encuentran vulnerables para enfrentar esas dificultades que está generando estos estereotipos. Un ejemplo ya también del país en el que me encuentro. Siguiendo un poco con la vulnerabilidad, quiero también resaltar a este autor, Carol Levin, que dice que todo ser humano está incluido, o sea, todos podemos ser vulnerables dependiendo una situación, de un contexto de otro, no es algo que siempre, ¿no? A diferencia de, de, ¿no? El campo académico más tradicional, no es algo que siempre le vamos a poner el foco a pues venga, todos, no, todos, hasta nosotros mismos podemos ser vulnerables en un contexto determinado, cualquier persona lo puede ser, ya depende de ese espacio, de ese contexto. También otro concepto muy interesante que ha estado presente en los talleres es capas de vulnerabilidad. Ese concepto lo hace la autora Luna en 2008 y dice que la vulnerabilidad no es una y única. No es, vale, ya está, soy persona migrante y soy vulnerable. No, es como una especie de capa de cebolla en el que es dinámico, es flexible y tiene múltiples factores. Es decir, una persona puede ser migrante, o sea, puede ser vulnerable porque es migrante, un tipo de migración que en ese momento es vulnerable, pero además puede ser mujer y ya puede ser vulnerable porque estamos en un territorio machista. Además puede estar embarazada, se suma otra vulnerabilidad. Puede tener problemas de consumo de drogas, se suma otra capa de vulnerabilidad. Así vamos viendo que la vulnerabilidad no es una y única, sino que es una especie de capa de cebolla que tiene muchas
muchas capas, es flexible, dinámico, y en el que inciden diferentes factores. Por eso vamos a ver que cada persona, cada participante de nuestro taller tiene una historia única, tiene una historia de vida, una subjetividad única, porque van a interaccionar diferentes capas de vulnerabilidad. Algunos van a tener unas capas, otros van a tener otras, algunos van a ser similares o van a estar unidas, pero otros no. Entonces es muy interesante ser consciente de eso. Por eso, tener en cuenta las diferentes historias y diferentes vulnerabilidades que puede tener un grupo, ya no solo migrantes, como dice Carol Levin, sino cualquier persona. Luego también un compañero, que es Jiménez Arenas, compañero de la Universidad de Granada, antropólogo, tiene un concepto que es la paz imperfecta, que me parecía interesante incluirlo en esta charla, ya que él comenta que los conflictos y la violencia es parte de la cotidianidad del ser humano, o sea, es algo inevitable y que somos humanos porque es algo natural en el ser humano. Lo que es necesario es aprender a vivir con ese conflicto, aprender a vivir con ello e intentar otorgar esas habilidades o esos recursos para poder tener herramientas y para afrontarlo, ¿no? Intentar transformar el conflicto en algo positivo o en algo que podamos afrontarlo. Entonces, viene este concepto de paz imperfecta, o sea, vivimos en un mundo de paz imperfecta. ¿Por qué? Porque la violencia o el conflicto siempre va a estar presente en el mundo cotidiano, que entonces le da un poco la vuelta a este concepto y reivindica la necesidad de enseñar a que el conflicto sea algo positivo, a tener un recursos y habilidades para afrontarlo. Con esto entra, que no se ve mucho con este menú que tengo aquí, se entra la performance, un término que empecé a conocerlo ya gracias a este proyecto. Ya tiene muchos significados, muchos ámbitos, muchas maneras de abordarlo. En este sentido, yo lo voy a abordar desde las prácticas pedagógicas, ¿no? Ya hemos reflexionado sobre que estamos trabajando con personas migrantes que tienen capas de vulnerabilidad y ante ello el proyecto Transmigrar trabaja con práctica artística, vamos a ver sobre todo performance. La performance, un medio para trabajar estas vulnerabilidades. Entonces, ¿cómo vamos a entender la performance teniendo en cuenta ello? Podemos entenderlo como una práctica artística que tiene ese carácter de demanda social para experimentar las subjetividades, es decir, se experimentan esas historias de vida, esas capas de vulnerabilidad de las participantes, desarrollando pues competencias, pensamientos, sensaciones que consigan una transformación mediante esa representación, ¿no? Se representa la materialidad de su cuerpo y a través de esa propia experiencia, de la propia representación, se transforma. Incluso la performance mantiene también la propia representación transforme no solamente a los que participan y realizan la performance, sino a los propios públicos. Se genera una transformación con esa demanda y esa experimentación. También hace unos días, charlando con un colega actor, de una manera más informal, también concebía la performance como un reto. O sea, la performance tiene que ser un reto para la persona que lo realiza en el sentido de que supera alguna especie de dificultad, alguna especie de limitación, la supera y esto va a generar una transformación que se va a mantener. No es una transformación que acaba ese día y ya está, sino algo que se mantiene, una transformación que se mantiene en el tiempo. Y me pareció bastante acertada esta conversación, ¿no? Que hablábamos, bueno, que al final es superar un reto, ¿no? Superar algo que en ese momento me estaba limitando y que ya lo supero y se mantiene y tal. O sea, es una manera de ver la performance, no es como una definición muy puramente artística, sino que me ha gustado darle ese toque más pedagógico social. Creo que tengo un mensaje en el chat. Vale. Era el profesor avisando de que cualquiera puede participar, ya sea levantando la mano con el micrófono o participando mediante algún mensaje en el chat, y hacerme cualquier pregunta. No sé si tengo mensaje, ¿no? Vale, no. Vale, pues sigo. Entonces, a través de la performance, vamos a buscar en este proyecto el empoderamiento, una palabra también que está muy usada en la sociedad actual, que es esa transformación para afrontar las posibles situaciones de vulnerabilidad. Una persona se va a empoderar cuando ya tiene las herramientas necesarias para afrontar situaciones de malestar, de ser herido, de ser victimario, etcétera,
ante la vulnerabilidad de la violencia. ¿Cómo vamos a conseguir esto, este empoderamiento? Sobre todo generando reflexión de qué cambios personales se necesitan, ¿no? De qué habilidades son necesarias, y para conseguir ese bienestar, generando esa reflexión y generando esa motivación hacia el camino para poder tomar el control de su vida y de sus metas. Vamos a buscar el empoderamiento. Por ejemplo, también tenemos, en la sociedad actual se habla mucho de empoderamiento femenino. En este sentido va a ser esa transformación en el que una mujer va a conseguir a través de la reflexión un cambio y tomar el control de su vida ante situaciones de violencia de género. Ahí tenemos el empoderamiento femenino. En este caso, el empoderamiento con grupos migrantes va a ser tomar el control de su vida y alcanzar sus metas ante una sociedad o un territorio que le está limitando de alguna manera, pues conseguir satisfacer sus necesidades, ¿no? Volvemos a esa pirámide. Ya para ir acabando esta parte más teórica, quiero acabar con el acompañamiento. Me gusta resaltar esto porque me gusta que a través de la performance con los grupos vulnerables, nuestro rol no es darle ya la respuesta, nuestro rol es acompañar. Me gusta siempre, ya no solamente en Transmigrar, sino en general, cualquier persona que haga educación social o pedagogía social, me gusta concebirnos como acompañantes, como que hacemos acompañamiento, que es bueno esa estrategia social que se adapta a unos contextos de necesidad o de vulnerabilidad, en este caso población migrante, y que busca generar un cambio y una autorreflexión de la persona. Pero en este caso va a ser siendo la persona la protagonista de sus decisiones y acciones. La persona es la protagonista de su cambio, es quien va a decidir a qué metas va a llegar, de qué manera, cómo lo va a afrontar. El profesional en este caso acompaña, fomenta su motivación, su interés, establece relaciones interpersonales positivas, ¿no? Tiene conversaciones donde van a poder decidir la persona misma qué metas quiere, cómo va a llegar, qué necesita, tal, y básicamente el profesional facilita ese camino del cambio. Entonces, con esto quiero hacer como un camino, decir que desde la performance vamos a trabajar el empoderamiento de la población migrante mediante un acompañamiento, que va a ser lo que vamos a hacer, acompañar en ese camino de la representación para generar una transformación social. Con ello se presentan los talleres Transmigrar. No sé si ya que he terminado esta parte más teórica, conceptual, alguien puede tener alguna pregunta o reflexión antes de pasar a la parte más práctica. Pero el público no. Bueno, y muy bien. Pues así, esta enciclopedia más o menos que hemos podido hacer, llegan los talleres Transmigrar, ¿no? Nos desplazamos, vamos a tener en cuenta que nos desplazamos ese equipo de artistas, educadores, psicólogos, gente relacionada con lo social, gente del mundo académico y gente que no, gente a lo mejor de empresas, asociaciones vinculadas a teatro o cualquier otro ámbito artístico, de diferentes países, que eso también es importante resaltarlo, de Colombia, de España, Dinamarca, Francia, y formamos ese equipo donde vamos a tener talleristas, es decir, personas que desarrollan el taller y observadores. Observadores que, bueno, personas que se encuentran en el taller observando de una manera más o menos participativa, depende de cómo esté organizado el taller, para, bueno, tomar nota, asistir también, tener en cuenta sus percepciones, subjetividades, ¿no? Conocer también a la población. También tenemos de una manera más, no tan presente, pero bueno, evaluadores. También hemos tenido un equipo que ha ido tomando también en cuenta la voz de los participantes y de los propios talleristas para poder evaluar, ¿no? Un poquito para conocer los roles de cómo se hace estos talleres. También en la red profesional, la red social, perdón, de Armand, ¿no? De Transmigrar, hay un ejemplo de taller que hizo el invitado de México, que hizo nuestro invitado de México, Omar, y bueno, podemos ver un resumen para que se pueda ver cómo es un taller Transmigrar. España, Venezuela, Brasil, Turquía, México, Francia, Bolivia,
Omar Olvera, nuestro artista invitado, está formando un taller de migrantes en la Ciudad de México y Arman ha venido a visitarles. Se trata de un laboratorio vivo para la creación de la comedia musical que Omar tiene como misión para Transmigrarts y busca con este taller enriquecerla con las experiencias de estos participantes que ya comparten transformaciones en sus dificultades como migrantes a través del teatro, la danza y la música. Estamos compartiendo experiencias, habilidades, emociones, sensaciones, además de que estamos aprendiendo a través del arte cómo canalizar ciertas experiencias y el impacto que existe en nosotros como personas que vienen y van de un lugar a otro. Yo llegué hace como 6 meses, 6-7 meses a la Ciudad de México y bueno, me propuse hacer este taller de teatro para enfocar a personas que no son de la ciudad, ya sean migrantes del país o de provincias, y yo pues claro, me encantó. Es un proyecto que tiene como objetivo ayudar a los migrantes en su proceso de vida de migrante a través del arte. A mí me gusta mucho. Me quedo solo esperando que llegue el lunes. Así como ya está sucediendo ahora mismo en Colombia, España y Francia, Omar está aplicando los conceptos y resultados que hasta ahora ha arrojado el programa Transmigrarts. En este taller compuesto por más de 15 participantes de distintas partes del mundo y que presentarán los resultados el próximo mes de septiembre, apoyados por la Casa Refugio Citlaltépetl, un espacio que se dedica a dar cobijo y auxilio a perseguidos políticos de otros países. Estaremos muy al pendiente de ellos. Buena suerte, muchachos. España. Muy bien, pues en ese vídeo podemos ver un Por ejemplo aquí de hay cada una pregunta. Genial. Estoy viendo yo. Sí, quería preguntar cómo aplican este trabajo de transformación a este tipo de personas, especialmente con algún tipo de discapacidad o una condición especial, como, no sé, síndrome de Down o las personas que son auto- autistas, las personas autistas, más o menos como ese tipo de personas especiales que vienen de migración. Muy bien, muy buena pregunta. No, no solamente, o sea, el taller no inicia ya, sino que antes hay también un periodo de preparación, de contacto con los participantes. Hay un trabajo previo donde ya se conoce a los participantes, se prevén necesidades para poder adaptar ese taller. También hay también un comité de ética, ¿no? Ya no solamente del propio proyecto, sino de cada universidad implicada, un comité de ética. Hay un trabajo detrás de preparación y de adaptación para pues, si encontramos personas con alguna necesidad, sea de discapacidad o cualquier otra necesidad. Y también durante el propio proyecto, incluso en alguna experiencia lo voy ahora a resaltar, durante el propio proyecto hay también, ya he comentado que hay sobre todo talleristas y observadores. Entonces, claro, hay también cada semana que se aplica un taller, luego hay un feedback de los propios talleristas y observadores, donde, bueno, se intenta un poco recoger sensaciones, evaluaciones informales, por así decirlo, y tal, y para poder seguir adaptando. Si algo no está funcionando, algo no está trabajando bien, seguir adaptando. Entonces, bueno, pues si se necesita esta mejora en el espacio, bueno, vamos a encontrar la manera, si se necesita este material, vamos a buscarlo, ¿no? Ese tipo de recursos se van trabajando también. Entonces hay un trabajo previo y un trabajo continuo ante este tipo de situaciones que puedan pasar. También, si incluso el profesor Agustín, que ha estado implicado también en algún taller, quiere matizar algo. No, efectivamente, como lo dice Rubén, los talleres están organizados en un antes, un durante y un después. Y cada uno de esos momentos es muy importante. Entonces, el antes tiene que ver con toda la preparación, ¿sí? Saber realmente cuál es la población con la que vamos a trabajar, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades, ¿sí?
para poder adaptar los talleres a las necesidades, porque hay muchas, bueno, diferentes tipos de migración. Como dice Rubén, una cosa es la migración que llega a España, otro los fenómenos migratorios en Colombia. Aquí, por ejemplo, tenemos una migración muy fuerte venezolana, pero si vemos en el Urabá, también tenemos una migración de todo el mundo que está tratando de pasar por el tapón del Darién, pero también tenemos el desplazamiento interno, ¿sí? Incluso que es del campo a la ciudad, pero también es entre de un barrio a otro dentro de una misma ciudad. Entonces es un fenómeno muy amplio, muy complejo, y por eso ese antes que se desarrolla en el proyecto Transmigrarts, que como yo les decía en la charla pasada, pues tenemos un documento en la página web de www.transmigrarts.com, hay un documento, ¿sí? De precisamente del antes, el durante y el después, esa cartilla que tenemos de los talleres, la encuentran cuando van al banner de talleres, allí dentro de esos talleres, o directamente entran ustedes a la página web tallerestransmigrarts.com y allí ahí encuentran el enlace donde pueden mirar esa cartilla y donde les dicen cómo preparar un taller Transmigrar, porque esa preparación es fundamental para que luego el taller se pueda desarrollar adecuadamente. Pues exactamente como ha comentado el profesor, muy importante el trabajo del antes, cuando se convoca a los participantes, conocer con quién estamos trabajando, un poquito recoger sus voces. También ese objetivo del proyecto de poder tener unos protocolos, una serie de pasos para poder realizar un taller Transmigrar. El trabajo continuo, incluso ahora en la experiencia voy a comentar cómo se adaptó en algunas situaciones que no se contemplaban en el antes, pero en el durante sí. Y bueno, el después en este caso ha sido, en estos talleres previos, poder recoger qué ha funcionado y qué no, y poder hacer este prototipo de taller Transmigrar gracias a esta primera fase de implementar un poco talleres más experimentales en el sentido de, bueno, ver qué está funcionando y qué no. Por eso también la importancia de tener observadores en el taller y algunos de estos observadores evaluadores, como fue en este caso el equipo de Granada, uno de la parte de los evaluadores con esta herramienta de evaluación pedagógica. También sé que la Universidad de Antioquia ha sido en la siguiente fase también evaluadora. Hemos tenido un trabajo multidisciplinar y intentando abarcar esos tres momentos, el antes, el durante y el después. Voy a seguir reflexionando sobre los talleres, pero quiero hacerlo en torno a cuatro experiencias que he tenido. Tres en la Universidad Distrital de Francisco José de Caldas de Bogotá y uno en la Universidad de Antioquia en Medellín con el profesor Agustín. Voy a empezar cronológicamente y bueno, mi primera experiencia fue en Bogotá. Fue un taller que aquí podemos ver una foto que se encuentra en las redes sociales del proyecto, que era las prácticas del performance del buen vivir, se llamaba. Y bueno, el objetivo un poco de este taller era pues crear ámbitos de experiencia, de bienestar, ¿no? Buscar ese bienestar de la población migrante a través de, bueno, generar una especie de escenario, espacio-tiempo del aquí y del ahora, y bueno, trabajar sobre todo las historias de vida, esas subjetividades de las participantes a través de recursos sensibles que, bueno, y que pueden hacerse a través de prácticas artísticas. Ahora lo explico de una manera más informal cómo se realizó, esto es como la definición más académica. Bueno, el recurso que se trabajaba en este caso era la corpografía, ¿no? Este taller lo lideraba la profesora Sonia Castillo, que define la corpografía como, bueno, esa práctica o recurso artístico en el que se recupera la experiencia de la persona, la historia de vida de la persona a través de experiencias que se registran en el cuerpo. Es decir, la corpografía mantiene de que toda nuestra historia, todas nuestras vulnerabilidades se quedan registradas en nuestro cuerpo, en nuestra manera de movernos, actuar, sentir, pensar. Y entonces se busca una experiencia en el que, bueno, pues como es corpografía, ¿no? Su propio nombre lo dice, en el que ese registro que tenemos en el cuerpo, ¿no? Poder experimentarlo, sensibilizarlo a través de expresiones corporales, incluso poder transformarlo, poder trabajar las sensibilidades. En este caso se trabajó con eh, el espacio-tiempo, como se ve en la definición, y hubo sesiones donde se trabajó la infancia, hubo sesiones donde se trabajó un momento de dolor previo y luego momentos donde se trabajó el aquí y el ahora y la celebración. Por
ejemplo, en el taller de la infancia, podemos verlo aquí, los participantes trajeron alimentos o recuerdos durante su infancia. Aquí vemos, si no me equivoco, mangos, si no me equivoco, donde, bueno, pues recordaban un poco esa infancia con la familia, donde compartían pues, la merienda, la comida, etcétera. También tenemos un equipo, dos músicos que intentaban pues, recrear también melodías que evocaran a su infancia y tal, y cada uno iba experimentando y, bueno, haciendo esa experiencia corporal durante su infancia. Luego pasamos, que es interesante por esa evaluación continua. Pasamos a un poquito más adelante, ese momento de dolor, ¿no? Encontrábamos eh, personas, participantes que habían perdido algún tipo, algún familiar, en alguna situación de violencia, alguna desaparición, etcétera. Y bueno, se hizo ahí como un encuentro con los antepasados, algún encuentro con las personas familiares que ya no están, y se hizo como una especie de taller de respeto y de esa conexión. Este taller, por ejemplo, provocó una situación más de sensibilidad hacia dos participantes que recientemente tenían una pérdida de una hermana y tal, y esto pudo hacer que con la observación de de los invitados, colaboradores, etcétera, pudiéramos adaptar un poco más esta parte más de sensibilidad, etcétera, para sabiendo ya que teníamos un caso de una reciente pérdida y tal, ya que, bueno, pues hizo que tuvieran que abandonar en un momento dado el taller y tal, para que veamos que no solamente es con el antes, sino que durante el momento van sucediendo cosas que necesitamos ir adaptando, y por eso es importante un equipo multidisciplinar con diferentes roles que se van apoyando, que van evaluando, observando, etcétera. Eh, y luego, después de ese recorrido al pasado y encuentro con los que ya no se encuentran, con fallecidos, etcétera, tenemos ya el aquí y ahora y el aprender a celebrar, el aprender también a... En las últimas sesiones fue una fiesta, entre comillas, que era el poder celebrar, disfrutar el aquí y el ahora, el encuentro, y aprender también que en muchas ocasiones nos encontramos con personas, y lo vamos a ver sobre todo en el taller del profesor Agustín, personas que no salen de ese episodio de violencia y no saben celebrar y no saben, como el título de este taller, vivir, el buen vivir. No creen que tienen ese derecho también a tener ese ocio y esa recreación. Entonces, el último taller fue, pues eso, una, se- crear un espacio donde cada uno pues celebraba, cada uno festejaba, etcétera. Eso fue un poco este taller, que fue un poco también mi primera toma de contacto con, bueno, performance, etcétera. Seguido de este taller, bueno, un poco para pensar en los elementos de esta experiencia, teníamos la conexión con la familia y la infancia. Cada participante pudo en esas primeras sesiones, pues, eh, tener presente a su familia, a su infancia, traer elementos como comida, algunos objetos personales, algunas melodías que estos músicos tocaban, etcétera. Otro elemento importante, la dimensión ética y sensible, con esa sesión en el que dos participantes tenían reciente una pérdida. Bueno, pues tuvo una revisión de esa perspectiva, de cómo se trabajaba, de cómo se apoyaba, ¿no? Muy importante también el apoyo psicológico, ¿no? Tener esos ritmos marcados de vuelta a la calma, etcétera. La unión entre el grupo fue muy importante aquí, esa unión entre el grupo, ¿no? Alguien que comentaba un aspecto de su infancia, un ritual o una costumbre que tenían, se compartía entre todos, etcétera. Y sobre todo también se trabajaba aquí la estética y la subjetividad de cada participante. Luego otro taller muy interesante que pude participar era Performando mi frontera. Este taller se hizo con menores, se hizo con estudiantes de primaria en un colegio. En este caso, la tallerista que lo lideraba era una doctoranda que trabajaba, que era maestra de un colegio. Entonces, bueno, intentaba dar voz a ese grupo de estudiantes migrantes que provenían de familias migrantes con, bueno, pues situaciones bastante precarias a nivel económico, laboral, etcétera. Y bueno, su objetivo era poder corporizar la experiencia de estos niños, de estas niñas, sus expresiones, sus manifestaciones, y poder crear una performance final donde se supere esa noción de frontera, que era mi frontera, y llegar a no solamente a padres y madres, sino a la comunidad educativa, también a profesores y a otros compañeros y compañeras. Para ello se trabajó creando un personaje que era Pera Manzana. Entonces,
organizamos diferentes talleres donde íbamos trabajando con los niños y con las niñas para crear esa representación que se hizo en el patio del recreo. Y bueno, pues para que cada niño se pudiera expresar y poder hacer ese elemento que uniera las voces de todos, se creó a Pena Manzana. Y bueno, pues se iba haciendo algún ejercicio de baile, de dibujo, de lo que sea, y durante ese ejercicio se iba recogiendo, pues venga, pero a Manzana no le gusta que mi padre me regañe mucho, Pera Manzana quiere que el padre juegue más con él, o a Pera Manzana no le gusta que ve poco a mamá, tal. Cada niño iba dándole esa forma al personaje y se iban recogiendo las voces de todos. Luego, cuando ya se creó este personaje, que también fue dibujado entre todos los niños, etcétera, se hizo una canción o melodía que recogía todas nuestras voces, que así podíamos trabajar, pues bueno, sabemos que este participante necesita más cariño de su padre, necesita más esto, tal. Se fue con esta creación de este personaje. Luego también era interesante que cada niño, a través de la experimentación, bueno, experimentamos con instrumentos musicales. Pues cada niño experimentando se acababa decidiendo mira, pues, con este instrumento voy a dedicarme a esto. Pues luego con el baile, pues no, pues este niño o esta niña le ha gustado más hacer este baile, tal. Cada niño a través de la experimentación acababa dedicándose o adquiriendo un rol que él consideraba y podían expresarse a través de pera manzana. Se formaba una canción, una melodía final que recogía la experiencia de todos, siempre con el pera manzana en común, y se puso en práctica. O sea, al final se hizo esa representación en el patio del recreo, se invitó a padres y madres de todo el colegio, profesores, profesoras, compañeros y compañeras, y así se pudo recoger la voz, ¿no? Ya hubo padres y madres que ya podían saber cómo se sentían esos niños, esas niñas, y sobre todo el concepto de frontera, ¿no? Quitar ese concepto de frontera y que la voz llegara a todos. Por eso lo importante es que no solamente fuera para padres y madres la representación final. También se habilitó una sala en el colegio donde se recogía todo el proceso, es decir, se recogía todos los materiales que se iban creando, que se iban usando, fotografías, imágenes del proceso, como esta, donde ves una creación que hicieron, y se dejó expuesta durante una semana. Fue también un taller muy bonito que me encantó también participar por ver otro tipo de grupo, que era en este caso niños y niñas, y que fue también un éxito. ¿Qué elementos podemos ver? Pues bueno, dar voz a grupos que normalmente no tienen, como en este caso eran esos niños y niñas que provenían de familias. La experimentación, es decir, que esos niños experimenten, que a uno le acabe gustando más este tipo de instrumento, que a otro más este tipo de baile, a que a través de eso puedan experimentarse, darle esa forma al personaje de Pera Manzana, esa melodía donde expresan algo que estaban sintiendo, implicación sociocomunitaria. Aspectos importantes que también pasaron, que quiero resaltar, por ejemplo, veíamos que muchos niños venían sin desayunar y no traían ninguna comida durante toda esta sesión. Entonces, volvemos a las necesidades, ¿no? Estamos trabajando en una necesidad, pero vemos que hay otra, que es que el niño está 4 horas o las que sea preparando este taller y no tiene ningún alimento. Entonces, hay que buscar un recurso, que en este caso es, vamos a preparar desayuno para a las 9 de la mañana, a las 10 paremos y que los niños desayunen, ¿no? Y otro tipo de necesidades que iban surgiendo durante la conversación, la preparación con los niños. En este caso, los observadores tuvimos una participación bastante activa, ¿no? A ser un grupo de niños que, que están muy activos, muy tal, pues sí que parecíamos también medio talleristas porque estábamos un poco ayudando y tal, porque no es lo mismo el nivel de activación de los niños que ya un adulto. Pero bueno, esas necesidades que iban surgiendo, básicas, y que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Y que nos centramos en una que no es tan básica. Luego un Rubén, taller, sí, quisiera que por favor nos cuentes un poco cuando hablamos de migración. Generalmente hablamos del viaje, hablamos del tránsito, hablamos de ir de un lugar a otro. ¿Por qué para este grupo de niños era importante hablar de ese umbral mm, y sobre todo de mi frontera? mm, ¿Qué había allí, digamos, metafóricamente en ese trabajo alrededor de lo que yo considero como que es mi frontera? sí, pues en este caso, claro, estábamos hablando, muchos niños eran incluso generación,
generacional, o sea, ellos no habían nacido ya en una familia que había migrado, otros no, otros habían vivido ese proceso, pero en general con Mi Frontera se trabajaba sobre todo ya no solamente la frontera con el resto de compañeros o compañeras, ¿no? Que provenimos de una familia migrante, venezolana, por ejemplo, con la vulnerabilidad que lleva y tal, sino en la propia familia, ¿no? Una familia que vive el proceso y tal de migración, que no es consciente de que su niño pequeño, niña pequeño, está viviendo también ese mismo proceso, esas mismas vulnerabilidades. Se intentó generar una unión de la frontera, ¿no? Eliminar esa frontera, por así decirlo, entre padres, madres, niño y niña, que estaban viviendo un proceso de vulnerabilidad que muchas veces los padres y madres no son conscientes porque no se le da voz, no se le toma importancia a la voz a estos niños y niñas que tienen mucho que decir. También entre los propios profesores y profesoras, ¿no? Que juegan ciertos estereotipos o que muchas veces no somos conscientes o que tenemos una clase de 25 niños y no se puede conocer bien a todos. Pero bueno, esa frontera que también estaba pasando entre ellos y entre los propios compañeros, ¿no? Al final era acercar la historia de estos niños y estas niñas, de cómo se sentían a la comunidad educativa y poder eliminar las fronteras que pueden existir ya no solamente por el movimiento demográfico, sino por todo lo demás, a nivel social, a nivel emocional, psicológico. Existía una frontera que se intentó eliminar y generar como mi frontera, ¿no? La frontera de toda la comunidad. Y bueno, si alguien quiere más compartir alguna reflexión, alguna visión sobre esto, puede hacerlo. También mi frontera también era porque cada uno reflejaba su frontera en el personaje de Pera Manzana, que era como esa unión de las voces de todos estos niños, ¿no? También ese personaje que fue dibujado y diseñado por ellos reflejaba la frontera de todos que se intentaba compartir con la comunidad y eliminarla, de hecho, eliminar fronteras. Tras eso pasamos a un taller que era prácticas de la risa y la celebración. Un taller que a priori no parece que tenga un objetivo tan profundo como los demás, ¿no? Que es de la risa y la celebración, pero que sí que tiene una parte más profunda que es también muy importante, ¿no? Un taller sigue siendo esto la Universidad Distrital de Bogotá, ¿no? Ya que tuve un periodo de estancia largo y pude asistir a varios talleres en el que trabajaba la risa, la celebración. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que mantenía este taller es que estas personas migrantes ya han vivido situaciones de violencia, de vulnerabilidad, que se quedan en nosotros, ¿no? Hemos sido, en este caso los participantes han podido ser heridos, violentados, etcétera, y eso se ve reflejado en el propio cuerpo, en su propia forma de expresarse corporalmente, verbalmente también. Nosotros mismos nos limitamos, nosotros mismos podemos, nos autocoercionamos, nos autolimitamos y tal, todo eso queda reflejado en nuestro cuerpo como si fuéramos un libro abierto y claro, tenemos nuestros propios complejos, inseguridades, nos limitamos, ¿no? Con ese miedo también por la vulnerabilidad de ser violentado y tal, y este taller le daba la vuelta a eso. Este taller pretendía poder reírnos de esa cotidianidad, de esas situaciones vergonzosas que podemos ser y que muchas veces nos limitamos, poder exagerar nuestra forma de expresar, hacer gestos exagerados, eh, expresarnos como queramos, gritar, etcétera. En general, reírse de las actividades que nos censuramos, que nosotros mismos nos censuramos por haber sido víctimas de alguna situación de violencia, de vulnerabilidad, y bueno, pues reírse un poco de esa cotidianidad y exagerarla, salir un poco de la rutina en el que uno se coerciona, ¿no? Pues eso, aquí vemos una participante que está de repente bailando en el centro, algo que a lo mejor en el día a día no se hace porque ella misma se autolimita, ¿no? Con ese miedo a no encajar en la sociedad, etcétera. Ese era un poco lo que perseguía este taller. No era tanto risoterapia, como puede parecer, sino era tanto experimentar uno mismo qué me estoy censurando, qué me estoy generando complejo, cómo puedo darle la vuelta, reírme y expresar de una manera exagerada, ¿no? Eh, Esto fue también para los propios observadores que estábamos allí. Recuerdo también que los propios observadores exagerábamos nuestra situación y tal, y se generó un ambiente de comunidad y de grupo muy, muy bonito también.
y bueno, pues al final experimentar un poco nuestro día a día. Eh, Elementos que tenía este taller, eso, transformar la vulnerabilidad, sobre todo también celebrar. Al final se buscaba, bueno, esa risa y esa celebración para dejar al lado la autocensura. Esto no es algo que solamente tenga la población migrante, sino que todo y cada uno de nosotros tenemos, pero en este caso eran más importantes las personas migrantes que ya provenían de un ambiente de vulnerabilidad, de violencia, etcétera. Se buscaba salir de la rutina, de la cotidianidad. Encontrábamos gente que nos contaba que no se reía tan a menudo, que no salía de ese yo serio que tiene que mantener una imagen y que gracias a eso se pueden romper los límites que uno mismo se pone. Eh, También recordando toda esta experiencia de Bogotá, a raíz de estos talleres pude conocer a una participante que era de migración venezolana. Que entonces provenía de un tipo de migración en el que se encontraba muy vulnerable en ese momento y que provenía de ambientes muy, que había sufrido mucha violencia. Ella comentaba tener trabajos precarios en el que realizando el mismo puesto de trabajo que una persona, en este caso colombiana, cobraba menos, situaciones precarias, incluso tuvo que dedicarse en algún momento a la pornografía, entonces se encontraba en una situación muy vulnerable y gracias a participar en estos talleres consiguió animarse, consiguió, aunque no es una necesidad básica, siguen siendo todas importantes, ¿no? Consiguió motivarse y sentirse autorrealizada para dedicarse a uno de sus hobbies, que era la fotografía. Entonces, gracias a los talleres, se animó a estudiar fotografía, a retomar un estudio de fotografía que había dejado al venirse de Venezuela a Colombia. Y bueno, pues retomó ese estudio y tal. Eso le hizo animarse a viajar a Italia. Lo sé porque al final compartimos redes sociales, a continuar sus estudios de fotografía allí. Y bueno, finalmente ya han pasado 2 o 3 años desde que pasó estos talleres. Y bueno, ya en redes sociales se ve que está casada allí con una persona italiana, tiene un hijo bastante establecida, se dedica a la fotografía. Entonces, bueno, un ejemplo que no es la regla de oro de todo, pero bueno, un ejemplo de una participante que gracias a su experiencia en estos talleres, pues consiguió encaminar su vida en el sentido de tomar decisiones, tener ciertos recursos, etcétera, y conseguir una verdadera transformación. Entonces, siempre me gusta decirlo como un caso de éxito de estos talleres. Me parece Y luego, maravilloso sí, lo que estás comentando, Rubén, sobre todo porque cuando hablábamos también del antes, durante y el después, ese después tiene que ver con cómo nosotros hacemos ese seguimiento, cómo nosotros seguimos manteniendo esas redes y esos contactos. Y en este caso, pues con esta participante, a través de las redes sociales podemos nosotros ver cómo esto que hemos hecho dentro de los talleres Transmigrarts ha tenido un efecto transformador sobre esas personas y cómo las ha impulsado a desarrollar todas sus potencialidades, ¿no es cierto? Que es eso un poco de lo que se trata. Muchísimas gracias por contarnos esa sí, experiencia maravillosa. es la parte más complicada del taller, el después, ¿no? Al final pasan muchas cosas, cada uno sigue con su camino y tal, y es la parte más complicada, ¿no? ¿Cómo comprobamos que hay una transformación, ¿no? Con un cuestionario que pasemos un mes o dos después, se comprueba esa transformación, es lo más complicado y lo que quizás la siguiente tarea sea eso. Entonces, en este caso sí que tuve la suerte de que compartimos las redes sociales y sí que después del taller pude conversar con ella y sí que me contaba como que se estaba animando a retomar la fotografía, ¿no? Que a través de esta sensibilidad, de estas prácticas artísticas y tal, le había despertado de nuevo sus gustos por la fotografía y se estaba planteando que había visto un curso o algo en Italia. Y bueno, finalmente gracias a las redes pude ver cómo se fue a Italia, luego pude ver cómo se casó y hace poco pude ver cómo tiene ya a su hijo y tal. Y me alegra, pues, siempre lo pongo en mis clases como ejemplo de que no es, tristemente no es el 100%, siempre... Pero bueno, como ejemplo de con una persona ya para mí ya me siento satisfecho, pero bueno, un ejemplo de transformación social, como con ese pequeño granito de arena que fue que experimentara con práctica artística, acompañarla un poquito a estas sensibilidades, se despertó algo que hizo ya el efecto mariposa y se consiguió llegar hasta ahí.
Entonces, un ejemplo muy bonito y, y que me alegro bastante. Y luego pues, quiero pasar a mi última experiencia, que fue en Medellín, el taller de testimonio de desplazamiento y migración, del gesto a la reparación, en el que bueno, tuve la oportunidad de participar con el profesor Agustín, que ejercía de tallerista, y yo en este caso de observador junto con más compañeros y compañeras. Este taller que buscaba promover cambios en las percepciones, creatividad, expresión y afectividad, consiguiendo un cambio en sus testimonios e identidad para contribuir al empoderamiento, reconocimiento y desarrollo de potencialidades creativas y transformadoras a partir de narrativas de la experiencia de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues este taller trabajaba con un grupo de mujeres, solamente mujeres, que tenían todas en común, que tenían algún episodio de violencia, se tenían algún episodio de violencia y entonces nos encontrábamos que tenían una autonarrativa, ¿no? Una autoidentidad centrada en la violencia. O sea, no salían de ese papel de víctima, por así decirlo, no conseguían reparar y tener una continuidad. No se trata de olvidar el dolor, porque siempre va a estar presente, sino aprender a vivir con ese dolor, con ese episodio de violencia y poder recuperarse y continuar un poco teniéndolo presente, de una manera más informal explicado. Y entonces era lo que buscaba este taller, a través de la experimentación, ¿no? De la creación de una obra que luego se representaba. eh, pues bueno, todo ese proceso de creación se experimentaba, se trabajaba con las subjetividades de cada mujer para poder transformar. Entonces, fue muy bonito ver durante el proceso cómo al principio, cuando nos presentábamos en las sesiones, como los discursos de las mujeres, antes de decir soy no sé quién, me dedico a tal, lo primero que te decía es soy no sé quién y sufrí esto. Era muy curioso y como ya en las últimas sesiones, ya cuando hacíamos otro ejercicio de presentación, ya no era lo principal. Ya no te decían soy tal y he sufrido tal, no te decían soy no sé quién, me gusta bailar, me gusta tal. O sea, fue muy curioso ver estos episodios de transformación, ¿no? Y cómo también en las primeras sesiones, pues obviamente cada uno estábamos autocensuradas, en este caso ellas estaban autocensuradas, más cortadas, más tal, y cómo del final ya hablaban de su historia sin ningún problema, participaban en esos bailes, en esas melodías realmente se vio una evolución. Elementos que fueron importantes en este taller, trabajamos también con un libro del sentipensar. Es decir, al final de cada sesión, el profesor Agustín, también con la colaboración de la profesora Joana, disponían de un medio que era el libro del sentipensar, donde cada una podía escribir cómo se había sentido ese día, lo que había pensado, etcétera. Esto es un recurso que se trabaja bastante en el mundo académico, el sentir y el pensar, ¿no? Para identificar a alguien y bueno, podíamos ver en el desarrollo de los talleres cómo se iban evolucionando ese aspecto emocional de cada participante. Luego otro aspecto, se trabajaban con melodía y dramaturgia. Cada participante podía ofrecer alguna melodía que fuese importante en su historia, en su trayectoria, ya sea en su infancia, su desplazamiento, etcétera, que se iban incorporando a las creaciones. Entonces, cada una era también protagonista de este proceso. Yo quiero resaltar también el uso de objetos personales. Entonces se dio la oportunidad de que en estas creaciones trajeran objetos personales. Y quiero contar una anécdota que fue bonita dentro de que era un episodio de violencia fuerte, porque, bueno, pues en objetos personales muchas participantes trajeron libros, o sea, fotografías, perdón, trajeron, bueno, pues objetos más típicos que nos puede recordar a uno a nuestra historia. Pero una participante en concreto sí que trajo un objeto algo más inusual, ¿no? En concreto era una linterna. ¿Por qué? Porque era un objeto que le acompañó durante algunos episodios de intento de abuso por parte de un familiar. Y esa linterna era lo que ayudaba a que no sucediera. Y entonces nunca lo había contado y gracias a estos talleres pudo animarse no solamente a compartirlo, sino a traerlo como parte de esa representación que luego compartiría, ¿no? Fue una representación pública, que se me ha olvidado decirlo, que al final del taller se pudo hacer en la universidad y bueno, fue una evolución ya de su narrativa, de esa reparación, ¿no? No solamente lo cuento, sino que quiero compartirlo en esa representación. Entonces, una cosa también muy chocante, ¿no? Muy impactante y que se vio la evolución. Luego también transformación de los cuerpos, en el sentido de ver cómo de esas primeras sesiones de baile
que fueron guiadas también eh, por, por Evelyn, que era una estudiante que se especializaba en danza y lideraba esas sesiones, cómo se iban transformando, ¿no? De esas primeras sesiones en el que una persona se encontraba más censurada, allá las últimas que se encontraban eh, más libres de poder expresar. Y bueno, con todo eso pudimos ver los testimonios de la revictimización. La revictimización lo vamos a entender, luego le dedico la última diapositiva a ello. Lo vamos a ver como no salir del episodio de violencia. Y bueno, nuestro objetivo era darle la vuelta, es decir, no hacer como si nada hubiera pasado, sino aprender a vivir con ese dolor y superar el día a día. Entonces fue una experiencia muy bonita y sobre todo también quiero resaltar, se colaboró con una asociación que no recuerdo el nombre, que seguro que el profesor Agustín puede recordarlo. Sí, es Piel Adentro, Se colaboró, que hacen sí, parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Es el colectivo teatral Piel Adentro, que fueron sí, también coimplementadoras del taller. exacto, eso quería comentar justo ahora. Lo importante de este proyecto fue que tanto en el antes como en el durante, vamos, en todo el proceso, se contó con dos o tres líderes, pues así, mujeres de ese colectivo que estaban implicadas en todo el proyecto. Esto es una participación activa. Entonces, es decir, fue un diseño participativo en el que ¿qué lógica tiene esto? ¿Qué conoce mejor a las participantes que ellas mismas? Entonces, estas mujeres que, bueno, tenían un rol algo más de líderes en este grupo, participaron en el propio diseño, participaron en el durante. Ellas también participaban porque eran unas participantes más, pero también observaban. Y luego cada semana hacíamos una reunión de feedback donde ellas mismas venían y, bueno, pues comentaban, pues mira, en esta participante está funcionando esto, en esta no, vamos a necesitar más esto y tal. Entonces, fue un acierto y fue un paso más allá para los talleres contar con ello, con participantes que ya estaban en el antes y en el después y que podían recoger la voz y hacer una adaptación mejor de todo el taller. Entonces, fue, fue, fue eso, fue una herramienta que ayudó a que el taller tuviera más impacto y ellas mismas proponían, pues mira, esta actividad que se enfoque así, tal, y, y una herramienta, ¿no? Es decir, un elemento bastante importante del taller, ¿no? Escuchar a la comunidad, ya no solo escucharla, sino hacerla partícipe, una participación activa. Otro elemento importante de este taller fue la coherencia y ese ritmo y vuelta a la calma, es decir, cuando teníamos una sesión muy agitada, de baile y tal. Luego había una vuelta a la calma, una sesión más de, bueno, de tranquilizarse, de vuelta a la calma y tal. Lo mismo cuando había una sesión más vulnerable, en el sentido de una sesión más sensible, más de recordar algún episodio y tal. Siempre había esa asistencia psicológica, por así decirlo, una vuelta a la calma, un cuidado con esa parte ética, ¿no? Para no repetir lo que sucedió en talleres anteriores, ¿no? Que comentaba en Bogotá en este caso, no siempre se ha vuelto a la calma y esa tranquilidad porque, pues lo que hemos visto, cada persona tiene sus propias capas de vulnerabilidad. Entonces jugaba mucho, en este caso, la perspectiva psicológica y la ética. Y luego otro aspecto importante de este taller fue esos apoyos primarios, es decir, trabajamos una necesidad que no es la básica, pero que se observa al conocer a los participantes que existen unas necesidades básicas, el almuerzo, el transporte. Entonces se trabajaba cada día de sesiones, se almorzaba allí, se traía un almuerzo que se compartía entre todas y tal, y a todas y cada una de ellas también se le pagaba el transporte. Entonces, porque claro, ¿cómo va a funcionar un taller que quiere trabajar la autoestima, la autorrealización, etcétera, si no está funcionando lo primario, que es la alimentación y la economía? Entonces se dotaba de eso. También quiero resaltar que hay talleres en los que se han hecho en la propia comunidad. Hay talleres que por determinadas circunstancias, una comunidad más lejana o con algunas características se hacían allí, pero otros se hacían en la universidad. Esto también era importante por la propia comunidad. O sea, estas mujeres se sentían muy contentas de que la universidad les estuviera pagando un transporte para ir allí, para estar una vez o dos a la semana aprendiendo, a danzar, a tocar un instrumento, a cantar. Para ellas decían, va, con mi edad
¿quién me iba a decir a mí que iba a venir a la universidad a aprender a cantar? Es que se lo digo a mi hija y estoy muy contento. Entonces, es muy importante trabajar con la comunidad, pero también escucharla. Y quizás en este caso, más que ir a su territorio, era importante que ellas vinieran a la universidad, sentirse protagonistas, sentirse escuchadas, ¿no? Un caso que quería también resaltar como positivo. Con todas estas estrategias que hemos podido observar de los talleres Transmigrar, bueno, importante disfrutar del ocio y de salir de la rutina. Cuando nos encontramos con participantes, con población migrante, que se encuentra con eso, que le cuesta salir de salir de esos contextos de revictimización. Es decir, me encuentro estancado, por así decirlo, en mi rol de víctima. Pues bueno, con estos talleres se intentaba que disfrutaran del ocio, de la celebración y de la rutina. A través del arte se podían expresar, podían encontrar sus potencialidades, sus cualidades, sus subjetividades, etcétera, su historia. A través del arte se contaban también su historia. Y luego lo importante es que en todos los talleres cada persona fue líder de su propia transformación. No era el tallerista el que decía el camino para la transformación, sino que cada uno lo encontraba y simplemente los talleristas le guiaban para llegar a ese camino. Los profesionales tenían que tener una empatía, pero empatía crítica, porque si tenemos una empatía en el que nos centramos en esa revictimización, nos enfocamos bueno, en esa compasión, ¿no? Pues quizás reforzamos esa revictimización. Entonces, una empatía crítica. Entiendo tu dolor, soy consciente de ello y te apoyo y tal, pero vamos juntos, ¿no? Voy a acompañarte a intentar superar el día a día y no encontrarte, no salir de esa revictimización. Luego, trabajas con la propia comunidad, ¿no? Lo vimos en el último taller en Medellín, donde se trabajó con estas dos, tres mujeres líderes que ayudaron a las evaluaciones, cohesión grupal, siempre había rituales de agradecimiento y de unión. O sea, siempre en el caso del último taller nos encontrábamos con la profesora Joana, que siempre hacía pues ese ritual de agradecimiento, de unión. Creo que en un principio se intentó que fuera, algunas participantes querían que fuese con aspectos más religiosos, pero para poder hacerse sentir incluidas todas, no se trabajó con ese aspecto, sino que se hizo algo más neutro, más de agradecimiento a la naturaleza, que todos estemos aquí, más. Lo que se busca es una unión, ¿no? Crear una cohesión grupal. Y sobre todo, algo muy importante, facilitar transporte y recursos, alimentos, porque pues eso se nos olvida que muchas necesidades básicas pues están presentes y van a impedir trabajar otras que no son tan básicas. Todo eso en la perspectiva de la ICA, de la investigación-creación aplicada, en este caso con grupos vulnerables. Pues eso es un poco el recorrido que he tenido a los talleres de Transmigrar, un poco mi experiencia, que luego en el turno de palabras, si alguien quiere, matizo alguno más. Y ¿qué se buscaba con estos talleres? Ya lo hemos comentado, es la transformación social, o sea, el impacto que se buscaba. ¿Se ha conseguido? Bueno, ahora estamos en el después. Ya en el momento de después se han recogido, se evaluó mediante la aplicación de cuestionarios que se hacían al finalizar los talleres. Y bueno, creo que está en torno al 80-90% que ellos mismos, los participantes, afirman que sí, que ha habido, que su experiencia en el taller les ha transformado. ¿Qué tipo de transformaciones vemos? Ya a nivel psicopersonal, ¿no? Autoestima, motivación, ¿no? Emociones, sentirme mejor, bienestar, etcétera. Dimensión educativa, es decir, el ejemplo que hemos visto de la chica venezolana que continuó esa formación en fotografía. Y luego tenemos dimensión sociocomunitaria. Hemos visto que se han creado redes de apoyo, algún contacto, incluso en algunos casos colaboraciones laborales. Es decir, el, bueno, el animarse a dedicarse a algo, etcétera. Esas es como las tres dimensiones que conforman esta transformación social que se perseguía y que, según la voz de los participantes, se ha conseguido en ese 80-90%, ¿no? Todavía se está terminando ese informe final, pero ronda ahí. ¿Qué propuestas de mejora demandan este grupo de personas migrantes? Continuidad. O sea, al final eran una o dos sesiones a la semana
en un periodo de un mes, 2 meses, así. Entonces demandan una continuidad, quieren que se alargue. Al final es una herramienta que les ayuda bastante, que salen de la rutina, que los está empoderando. Entonces, bueno, sabemos que estamos sujetos a limitaciones burocráticas, económicas, etcétera, pero bueno, es lo que demandaban. Otro, adaptación de recursos y movilidad. Ya digo, algunos talleres no contemplaban la movilidad, el transporte, que algún autobús pudiera recogerlos, que se les pagara, etcétera. Pues eso fue una de las mejoras que se demandó. Adaptación de recursos, lo que hemos comentado antes, pues si hay alguien que tiene alguna necesidad, que se le adapte el espacio, etcétera. Y luego requerían más metodologías de expresión y participación. Ya con eso podemos observar que lo que funciona es que se expresen y participen. Ya no solamente que el tallerista pues guíe la actividad, sino que ellos durante la actividad puedan expresarse y participar, no ser protagonistas. Eso eran una de las propuestas de mejora que se demandaban. Y luego, por último, sobre los talleres Transmigrar, desde el punto de vista de la pedagogía, ¿qué tipo de acciones se han podido ver, de intervenciones pedagógicas se han podido ver en estos talleres? Bueno, primero, acciones de prevención, es decir, mediante estos talleres se hace una prevención para que no aparezcan problemas sociales o riesgos, situaciones de exclusión, como trabajando factores protectores, es decir, esos elementos de protección que hacen que una persona, pues, no pueda caer en situaciones de exclusión, ¿no? Situaciones de exclusión, ya sea muy extremas como consumo de drogas, delictividad, bueno, mediante estos talleres, mediante las prácticas artísticas, etcétera, se previene, ¿no? Se potencia el factor protector contrario, que es decir, continuar un estudio artístico, un estudio educativo, ¿no? Colaborar, búsqueda de trabajo, etcétera. Luego, asistencialismo. Asistencialismo es esa ayuda puntual que se hace ante una necesidad, ¿no? Hay una necesidad y se satisface en un momento concreto. Pues en este caso lo hemos visto con esas comidas, esos transportes que se otorgaban. Bueno, pues ahí ha habido una labor de asistencialismo. Luego ha habido reinserción o recuperación, es decir, poblaciones que en un momento concreto se han salido de la sociedad, se encuentran excluidas socialmente y que se ayuda a que vuelvan de manera positiva a reintegrarse en la sociedad. Pues con los talleres también se ha conseguido eso. Luego, acción sociocrítica, es decir, metodologías que buscan una reflexión de la persona, buscan que la transformación se haga a través de la reflexión crítica, es decir, que una reflexión sobre qué está fallando a nivel individual, político, institucional, etcétera, para que la persona se anime a solucionar sus problemas. Y por último, la promoción. La promoción, que también se puede entender como cuidado o acompañamiento, es decir, una estrategia que mejora las condiciones de vida y el bienestar del grupo social, como potenciando sus capacidades y recursos para enfrentar las situaciones que generan violencia o vulnerabilidad. Entonces, mediante ese cuidado de la persona, ese acompañamiento, se consigue la promoción. Estas son, a nivel pedagógico, las distintas estrategias que se han conseguido a través de las prácticas artísticas. Me parecen muy interesantes y que resalta mucho el potencial social que tiene, en este caso, el arte. Y entonces, con eso me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta o reflexión, o ya la hora que es, me parece que puedo acabar lo último que me queda y dejo una ronda de palabras. Muchas gracias, Rubén. Vamos a pasar aquí a algunas preguntas. Voy a encender la cámara. Hola. Espérame. Ah, Ujú. Em, Dentro del equipo de trabajo en la lectura, dentro de las revistas que tienen en la página, decía que tienen pues como el investigador extranjero y los investigadores locales residentes. Porque es importante contrastar la mirada de esos dos agentes dentro
de ese acompañamiento con los migrantes? Eh, ya para mí era importante porque, claro, en mi caso yo me iba a Colombia, a un territorio que no conocía tan bien como los propios colombianos. O sea, yo conocía la migración venezolana, pero tampoco era consciente mucho de, de las vulnerabilidades, de la importancia, de la presencia que tiene, por ejemplo. Y entonces creo que era importante por eso, por cómo confluyen para bien y para mal. En este caso también puede ser para bien porque pues yo te llego también con otras metodologías, con otros enfoques que pueden complementarse con otras metodologías y enfoques que se puede tener allí en la sede de Bogotá o de Medellín. Entonces, creo que es importante por eso resaltar que un investigador es local o no, para saber qué nivel de conocimiento tiene sobre esa realidad y bueno, hacer esa unión multidisciplinar de diferentes enfoques, diferentes metodologías europeas, en este caso colombiana, etcétera. Creo que en ese caso sí que era interesante. Y sobre todo por una última parte que tengo la diapositiva para ahora, que es la transformación de los propios investigadores. Eh, por supuesto que yo desde hace casi 3 años ya que fui la primera vez a Colombia, no soy el mismo que ahora. O sea, al final ha habido una transformación también de conocer diferentes migraciones a las de España totalmente diferentes, diferentes formas de hacer performance, de hacer talleres, etcétera, a las que en su momento conocía de Europa. Y muchas gracias por la pregunta. Bueno, Rubén, aquí a través del chat nos Sí. escribe, dice, buenos días, profe Agustín, participantes y exponentes. Soy Beatriz del colectivo teatral Piel Adentro. Aquí quiero hacer la precisión. Eran 5 las participantes de Piel Adentro que estuvieron co-implementando este Mm, taller y que lo prepararon con nosotros desde el antes y estuvieron en el durante y han seguido en el después muy activamente con todo este proceso. Dice Beatriz, muy emotiva con la exposición y con el reconocimiento del colectivo en la experiencia de Transmigrar. Lo positivo también en el proceso con la Universidad de Antioquia y la comunidad es que muchas de las participantes se motivaron para seguir explorando desde el arte la sanación y hacer parte de la red artística de Medellín. Gracias, gracias. pues sí, muy contento de poder leer este mensaje. Es verdad que eran más. Claro, yo tengo, fue hace ya como 2 años, puede ser así. Y claro, siempre en las sesiones de evaluación, pues había participantes que se podían quedar y que no. Pero claro, fueron 5, entonces me disculpo por haber dicho que eran menos. Creo que fue un acierto total esa participación activa del colectivo de Piel Adentro. Creo que yo no me, quiero matizar que yo no me pude quedar hasta el final, ¿no? Mi estancia acababa antes, no pude ver esa representación final y esa parte más del post. Y entonces me alegra poder leer este mensaje que fue un éxito, que ya lo supe, ya me informaron mis compañeras y que bueno, que ha habido también una transformación de seguir explorando el arte. Muchas Muy gracias, bien, Rubén. ¿Hay alguna otra pregunta por acá? Ya voy. quiero matizar mientras que se preparan la última pregunta. Esa pregunta que si solo se transforman los participantes. Ya he comentado un poco mi experiencia. Pero en este caso, junto con unas compañeras que hemos podido realizar esta reflexión que se encuentra en publicación, ¿no? En este caso, con las compañeras Elba Gutiérrez, también de la Universidad de Granada, tenemos a Marión de Toulouse y a la profesora Ana Milena, también de la Universidad de Antioquia. A través de esta pregunta, recientemente hemos podido enviar una publicación sobre la transformación de los investigadores, a través, en este caso, de la reflexividad, de las prácticas reflexivas. ¿Por qué? Este proyecto trabaja con intervenciones humanas, o sea, trabajamos puramente humano, trabajamos con personas humanas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad muy graves, o sea, en algunos casos graves, en algunos casos muy graves. Entonces hay un componente social y de fragilidad humana que está presente. Entonces, gracias a esto, de acuerdo con esto, se generan transformación, se genera una reflexión.
Entonces, en este manuscrito se recogía lo importante que es la reflexividad. Es decir, que durante todo el proceso del taller, esos agentes que se encuentran implicados en el taller se reúnan, reflexionen sobre sus percepciones, se compartan. Eso es una herramienta muy importante para el desarrollo profesional. Tiene que tener doble carácter, retrospectivo y prospectivo también para el futuro, ya no solamente para ver acciones pasadas, pues aquí pude actuar mejor, creo que aquí no interaccioné, no, no me relacioné bien con este participante y tal, sino para el futuro. Creo que podemos adaptar mejor esto, este material, etcétera, y sobre configurar en los espacios. Es decir, poder tener espacios adaptados para el taller, para los encuentros, para la reflexividad. También salió en este manuscrito la importancia de la dimensión ética, no solamente de los procedimientos, sino de la práctica. Tener en cuenta esa dimensión ética de cómo se va, qué ética vamos a tener para relacionarse con los participantes, para afrontar este tipo de acción, este otro tipo de acción, etcétera. Entonces hay unos retos éticos que deben de tenerse en cuenta y compartirse entre los propios investigadores. Muy importante con ello es la revictimización, ya lo he comentado antes, también en muchos escritos se habla de victimización secundaria, esos daños psicológicos que se sufre en una persona que ha sufrido una experiencia traumática y que, bueno, al final se continúa y va reforzando el sufrimiento, ¿no? Entonces, muchas veces un investigador, un participante, un tallerista puede tener ese problema, ¿no? Esa empatía que puede hacer una victimización secundaria. Entonces, bueno, tener una empatía crítica que no refuerce esto, que lo evite. Eh, la importancia también de la observación participante. Ya digo, ya no solamente una observación, que en algunos casos puede ser necesaria, ¿no? Una observación no participante, alguien externo que mira cómo se hace la acción y ya está. Sino en otros casos también participante, ¿no? Que esos invitados extranjeros puedan formar parte del colectivo, conocerlos, observar, recoger sus voces, para luego saber si se está transformando o no, si se requiere un ajuste del equipo multidisciplinar, ¿no? No solo contar con artistas, también como psicólogos, también con educadores, etcétera, que consigan una transformación en todos los ámbitos, fortalezas y aspectos mejorables. Y lo interesante es que en este manuscrito, con las compañeras, se propone o se demanda la necesidad de que se haga también protocolos de autocuidado para coinvestigadores. Es decir, estamos trabajando en situaciones de fragilidad, de violencia. Bueno, pues quizás se necesita también un protocolo para ese autocuidado, para los investigadores, esa dimensión ética, esas pautas de la empatía crítica, de no caer en la victimización secundaria, revictimización, etcétera. Creo que era interesante y esperemos que pueda salir adelante el manuscrito. Con ello doy pie a la ronda de preguntas, estos 10 minutos, por si alguien más se quiere animar. Sí, aquí hay una pregunta. Sí. Yo tengo es una duda más como desde la experiencia de no solamente el que observa el taller, sino como también del tallerista. ¿Cómo es ese primer acercamiento hacia las personas que asisten al taller para que se sientan como en confianza? Porque pues teniendo en cuenta como esas situaciones vulnerables y que a veces se tocan pues como temas más sensibles, ¿cómo se llega como a que esas personas se sientan cómodas para compartir como esas experiencias? Pues como que se siente como una resistencia de los participantes o siempre hay como una, pues sí, como una disposición a participar. Pues en mi caso he sido observador, pero sí que pude participar en una primera toma de contacto de un taller en Bogotá. Entonces, ¿qué realizamos? Fuimos a la comunidad, era una comunidad indígena que venía del Chocó y estaba establecida en Bogotá. Y fuimos a su territorio, fuimos a su comunidad, hicimos un encuentro, comimos, bebimos tinto, etcétera, y pudimos hablar, conocernos, saber qué necesitaban, qué le ofrecíamos nosotros, si les parecía bien, si querían un ajuste y tal, y generar ese ambiente de confianza que se va generando poco a poco, no solamente con un encuentro, sino también más contacto, más tal. Y bueno, al final que sea también algo que ellos necesitan, ¿verdad? Que no, que sea un taller que de verdad les invita a ir, que voy porque me interesa. Eso es
por ejemplo, mi experiencia. No sé si, por ejemplo, Agustín tiene otra. Bueno, sería solamente decir que esto es un proceso, ¿no? Y el proceso de establecer esa confianza se hace poco a poco y se va haciendo tanto en los pretalleres, les hablaba la vez pasada que todos los talleres Transmigrar tienen un pretaller en donde se conoce a la comunidad para poder volver el taller contextual, pero además la comunidad también lo conoce a uno. Y desde allí se van sentando esas bases de confianza. Eso es es un proceso que debe ser cuidadoso, que se debe ir llevando con los ritmos necesarios, porque sí es establecer desde la humanidad de cada uno, del tallerista y de los participantes, pues ese encuentro humano de persona a persona. Yo tengo una duda, Rubén, ahora que estabas hablando de este escrito, ¿este apareció en el libro de investigación creación aplicada? Eh, Creo que no, creo que es una experiencia que tuvo Ana Milena, Marión y Elba en un taller, y que a través de las reflexiones que hizo el equipo de coinvestigadores y tal, que quedaron registradas, han hecho un análisis cualitativo, han salido estas conclusiones y no se ha presentado en el libro, se ha enviado a una revista. Ah, ok, muchas gracias. Por aquí hay otra pregunta. Bueno, pues en el chat tenemos alguna pregunta. Bueno, Rubén, no, pues agradecerte muchísimo tu amabilidad, tu participación. Estamos encantados con la conferencia que nos has compartido y bueno, invitar a todas y a todos, todos los jueves a las 8 de la mañana, hora de Colombia, a las 3 de la tarde, hora de Europa Central, durante el verano, 2 de la tarde, hora de Europa Central durante el invierno, para que nos sigan acompañando en estas charlas. Bueno, un feliz día para todos y bueno, Rubén, de nuevo gracias y felicidades. Muchas gracias a todos y todas y gracias por la invitación, Agustín. Hasta luego.